En un hospital de Francia, un cirujano esperaba frente a él, un soldado herido. Tiene un trozo de metralla en la pierna, pero no sabe exactamente dónde. Tiene que operar, pero no sabe qué cortar ni qué dejar. Si quisiera hacer una radiografía, el equipo de rayos X más cercano está a cientos de kilómetros, en un gran hospital, pesa 400 kilogramos. Es imposible de levantar, de transportar o de llevar al frente. Y justo en ese momento, alguien llama a la puerta del hospital de campaña. Un hombre que carga un maletín. Lo abre. De su interior, sale un pequeño dispositivo de 10 kilogramos. Lo conecta a la toma de corriente. La máquina empieza a funcionar. Los rayos X han llegado al frente. El hombre que logró meter ese dispositivo en un maletín era un ingeniero español que trabajaba en Nueva York. Un hombre que no pudo estudiar en Madrid porque la escuela de ingeniería estaba en huelga, que cruzó el Atlántico con solo $60 y tomó un curso de pocos meses en la Universidad de Columbia. Alguien que presentó su invento en solitario en la misma feria donde Edison y Tesla exponían en el mismo salón. Su nombre era Mónico Sánchez Moreno. Nunca pudimos calcular cuántas vidas de soldados salvó en la Primera Guerra Mundial, pero Francia encargó 60 de sus dispositivos, y con ellos se realizaron más de 1 millón de radiografías. Y es muy probable que hoy sea la primera vez que escuchan hablar de él. Si quieren conocer a más ingenieros olvidados como este, pueden apoyarme suscribiéndose a mi canal. El 4 de mayo de 1880, en Piedrabuena, provincia de Ciudad Real, justo en el centro de España, en un pueblo árido a orillas de la llanura de la Mancha, nació Mónico Sánchez Moreno. Era el menor de 4 hermanos. Su padre, Manuel, trabajaba en una fábrica de ladrillos y tejas. Un negocio pequeño, barato, que apenas servía para sobrevivir. Su madre, Manuela, lavaba ropa, la ropa de otros. En un lugar del río llamado Tabla de la Yedra, con las manos enrojecidas de sol a sol. En aquella época, la población de Piedrabuena era de 3.810 personas. Y el 75% de esos 3.810 habitantes no sabía leer ni escribir. Esta tasa era extremadamente alta. Piensen en esta cifra por un momento. 3 de cada 4 personas del pueblo no reconocían las letras. En 1880, en una época en la que la revolución industrial avanzaba, y el telégrafo, el ferrocarril y la electricidad se expandían, este era el panorama, en un pueblo del centro de España. No había ninguna razón para que Mónico escapara de este destino. Era el menor de 4 hermanos, es decir, la carga pesada de la familia recaía en los demás, y él podía ir a la escuela. Esta pequeña oportunidad lo cambió todo. Había un maestro en el pueblo que contribuiría enormemente al desarrollo de Mónico. Años más tarde, este maestro diría sobre él en una entrevista: Mónico era muy inteligente, era diferente a los demás, demostró a todo el mundo que no se puede alcanzar el éxito sin pensar de manera diferente. A los 14 años, Mónico abandonó Piedrabuena. Su primera parada fue Fuente del Fresno. Allí comenzó a trabajar con un comerciante. Repartos, organizar la tienda, cargar mercancía. Después se trasladó a San Clemente, en la provincia de Cuenca, donde trabajó como dependiente de comercio. Pero en solo 5 años, abrió su propia tienda. Un pequeño negocio comercial que, en apenas 2 años, logró hacer rentable. Luego, la vendió. ¿A dónde fue con el dinero que ganó? No fue a montar otro negocio sino a estudiar. A los 21 años, con los ahorros de su tienda, se marchó a Madrid para convertirse en ingeniero eléctrico. En aquel entonces, Madrid estaba en plena transformación. Los tranvías se electrificaban y las farolas comenzaban a brillar. Los ingenieros eléctricos vivían una edad de oro. Intentó matricularse en la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero la escuela estaba en huelga. Las huelgas estudiantiles cerraron las puertas del centro. Mónico no pudo entrar. Esperó semanas a que abriera, pero no ocurrió. En este punto, cualquier otro chico de pueblo se habría rendido, y habría vuelto a su casa. Mónico no podía permitirse eso. Le había hecho una promesa a su familia, y había gastado hasta su último céntimo. Se le ocurrió mirar los periódicos, y vio que alguien impartía un curso de electricidad en inglés. Él no sabía inglés, pero eligió el camino difícil. Durante 3 años, aprendió el idioma mientras se formaba en electricidad. Al final de esos 3 años, su tutor Wetzler le envió una carta. Te voy a recomendar para una empresa en Nueva York. Al final del video,
Comenten si creen que este fue el punto de inflexión en la vida de Mónico. Mónico Sánchez Moreno, a los 24 años, con $60 en el bolsillo, una maleta al hombro y solo conocimientos de inglés escrito en su cabeza, embarcó en un transatlántico. Nunca había escuchado el inglés hablado. Es decir, cuando desembarcara en Nueva York, no entendería prácticamente nada de los sonidos que salían de la boca de la gente. Nueva York era la ciudad más grande y ruidosa del mundo. Las vías del tren en lo alto, caballos y carruajes abajo, estruendo por todas partes. Los inmigrantes que pasaban por la isla de Ellis se contaban por miles cada día. Mónico desembarcó en la ciudad. Gracias a la recomendación de Wetzler, consiguió un empleo, ayudante de delineante, copiar dibujos, pasar planos a limpio. Era un trabajo modesto y agotador, pero le permitía subsistir. Al mismo tiempo, se inscribió en el Instituto de Ingenieros Eléctricos, un centro de formación profesional que, aunque no era una universidad, proporcionaba conocimientos prácticos. Más tarde, realizó un curso de electromecánica de unos meses en la Universidad de Columbia. Poco a poco, se fue acostumbrando al inglés de Nueva York. Entonces un anuncio de trabajo le llamó la atención. Van Houten and Ten Broek Company. Una empresa que instalaba sistemas eléctricos en hospitales, y se dedicaba a aplicaciones eléctricas médicas. Se presentó, y fue aceptado. Y allí, se encontró con el problema que cambiaría su destino. La empresa Van Houten y Ten Broek instalaba equipos de rayos X en los hospitales. Los rayos X habían sido descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, apenas 9 años antes. En ese corto tiempo, habían cambiado la cara de la medicina. Los médicos ya podían ver huesos, balas y órganos internos, permitiendo diagnósticos antes de las cirugías. Pero estas máquinas tenían un problema enorme. Pesaban 400 kilos. Una vez instaladas, moverlas era casi imposible, por lo que no podían utilizarse en campamentos militares temporales. ¿Qué significaba esto? Que si estabas lejos de un hospital, si eras un herido en un pueblo, o estabas en el frente de batalla, no podías hacerte una radiografía. Los rayos X eran una herramienta exclusiva de los grandes hospitales en las grandes ciudades. El resto del mundo no tenía acceso a esta tecnología. Mónico trabajaba con esta máquina todos los días. Y cada día pensaba en lo innecesario de esos 400 kilogramos. La pregunta se instaló en su mente: ¿de dónde viene todo este peso? La mayor parte del peso estaba en el transformador. El transformador utilizaba un núcleo de hierro para elevar la electricidad al alto voltaje que necesitaba el tubo de rayos 10. Y ese núcleo era pesado porque, a la frecuencia de red de 50 Hz, el núcleo de hierro debía ser grande. Mónico se dio cuenta de algo. Si aumentas la frecuencia, puedes reducir el tamaño del núcleo de hierro. Los estudios de alta frecuencia de Tesla decían esto de forma teórica, pero en la práctica nadie había intentado aplicarlo a un aparato de rayos X, porque todo el mundo aceptaba los 50 Hz como el estándar. Mónico no utilizó 50 Hz, sino 7 MHz. Es decir, una frecuencia 140,000 veces superior al estándar. A esa frecuencia, el núcleo de hierro se reducía de forma dramática. El transformador se encogía. Todo el sistema se volvía diminuto. La idea era clara, pero ponerla en práctica era otra historia. Diseñar un transformador de 7 MHz en 1909 estaba mucho más allá del conocimiento estándar de la ingeniería eléctrica de la época. En los sistemas de alta frecuencia, problemas como la interferencia electromagnética, la disipación de calor y la resistencia de los conductores no podían resolverse con métodos de cálculo convencionales. Mónico estudió los trabajos sobre alta frecuencia publicados por Tesla. Pasó días en la biblioteca de la Universidad de Columbia y realizó sus propios cálculos. Sus experimentos tuvieron éxito meses después. El transformador se redujo, el calentamiento se controló y se evitó la interferencia. En 1909, el sistema estaba terminado. Pesaba solo 10 kilogramos. Era apenas el 2% de un aparato normal, de 400 kilogramos a solo 10. El dispositivo funcionaba tanto con corriente continua como alterna, a 125 o 220 voltios indistintamente. No necesitaba generadores externos, se conectaba directamente a la red. Y su tamaño cabía en un maletín. Literalmente, en un maletín. Pero Mónico no se detuvo ahí. Diseñó el aparato para que fuera multifuncional. Radiografías, terapia de corrientes de alta frecuencia,
cauterización y desinfección. Un solo dispositivo, 4 aplicaciones. Ahora la pregunta era, ¿cómo presentaría este invento al mundo? Pronto se celebraría la tercera Exposición Internacional de Electricidad. Allí se daban cita las mayores empresas eléctricas, inventores e ingenieros del mundo. En un pabellón estaba General Electric, la empresa de Edison. En la esquina opuesta, Westinghouse, la empresa de Tesla. La guerra de las corrientes entre ellos aún no había terminado del todo. Las batallas publicitarias, los debates públicos y las demandas de patentes continuaban. Y entre estos dos gigantes, en un pequeño stand, se encontraba un ingeniero español. Mónico Sánchez Moreno puso su maletín sobre la mesa. Sacó el aparato de 10 kilos, lo enchufó a la corriente y comenzó a realizar radiografías. Edison y Tesla estaban allí. Estaban en la feria, en el mismo salón. Los registros confirman que vieron el stand de Mónico y lo visitaron. Sin embargo, no se sabe exactamente qué conversación mantuvieron ni qué se dijeron. La prensa de la época no dejó constancia de ese momento preciso. Lo que sí sabemos es que el dispositivo de Mónico despertó un interés masivo en la feria. Y un empresario llamado Frederick Collins se acercó a su stand. Collins estaba desarrollando telefonía inalámbrica en Nueva Jersey. Era un hombre de negocios, no un ingeniero, y vio algo en el dispositivo de Mónico. Potencial de mercado. Hizo su oferta. La propuesta de Frederick Collins fue clara. La patente a cambio de $500,000. Además, el puesto de ingeniero jefe de la Collins Wireless Telephone Company. En 1909, esa cantidad equivalía a unos 17 o 18 millones de dólares actuales. Mónico aceptó. El nombre del dispositivo cambió a aparato portátil Collins Sánchez. El marketing, la distribución y las ventas pasaron a manos de Collins, pero el diseño y el desarrollo técnico seguían siendo de Mónico, quien continuó trabajando como ingeniero jefe. El dispositivo empezó a venderse en América y Europa. Hospitales, clínicas privadas y unidades de salud móviles lo adquirieron, pero la puerta más grande se abrió en 1912, y quien la abrió fue un nombre inesperado: Marie Curie. En aquel momento, Marie Curie estaba en la cima de sus investigaciones sobre la radiación. Había ganado el Nobel en 1903, y recibiría el segundo en 1911. Seguía muy de cerca el uso de la radiación en la medicina. La tecnología de rayos X estaba en su radar, y el aparato Collins Sánchez llamó su atención. Decidió probarlo y, tras comprobar que el resultado era un éxito rotundo, recomendó a Francia la adquisición de estos equipos. Francia encargó 60 unidades. Ese pedido llegó en 1913 al Laboratorio Eléctrico Sánchez en Piedrabuena. Para ese año, Mónico ya había regresado a España y establecido una planta de producción en su pueblo natal. Esas 60 unidades cobrarían un significado mucho mayor al año siguiente. En 1914, la Primera Guerra Mundial había estallado y Francia estaba en plena contienda. Imaginen un hospital de campaña, una carpa, un establo, o a veces, un edificio en ruinas. Dentro, los heridos, cirujanos, enfermeros y sanitarios, trabajando en condiciones terribles, con escasez de medicinas y material quirúrgico limitado. En ese entorno, uno de los 60 dispositivos Collins Sánchez enviados previamente, se coloca sobre una mesa. Se busca un enchufe. Se enciende el aparato. Comienza la radiografía. El cirujano puede ver dónde está la metralla. Sabe en qué dirección avanzó la bala. Entiende si el hueso está roto o intacto. Y en la cirugía, avanzan con información en lugar de suposiciones. ¿Qué significa esta diferencia? Menos incisiones erróneas. Menos sepsis. Menos bajas. Más vidas. 1 millón de radiografías. Esa es la cifra de placas tomadas en los frentes franceses con estos dispositivos durante la Primera Guerra Mundial. Marie Curie también trabajó con unidades móviles de rayos X durante la guerra, permitiendo que los cirujanos de campaña trataran mejor a los soldados heridos. Las unidades de Curie y el dispositivo de Mónico salvaban vidas en el mismo campo de batalla, en el mismo periodo. Esta trayectoria paralela es un hermoso giro de la historia. Pero la relación con Collins no duró mucho. Collins quería utilizar a Mónico no solo para el aparato de rayos X, sino también para un proyecto de desarrollo de telefonía inalámbrica. Este proyecto se volvía cada vez más rentable y ambicioso. Collins quería el control sobre los nombres, quería registrar todas las patentes a nombre de la empresa, y no deseaba que la contribución técnica de Mónico siguiera siendo legalmente visible. Mónico no lo aceptó.
La disputa creció, y finalmente, Mónico abandonó la compañía Collins. Había recibido $500.000, es cierto, pero había abierto con sus propias manos las puertas de un mercado que generaría millones en los años venideros, y la patente había quedado en manos de Collins. La situación legal trabajaba en contra de Mónico. ¿Qué hizo entonces? Regresó a Piedrabuena. Mónico tenía ya 32 años, unos ahorros importantes y una idea clara en la cabeza. No fue a Madrid, ni a Estambul, ni a ninguna gran ciudad europea. Volvió a su pueblo natal. Piedrabuena seguía teniendo unos 3.000 habitantes, seguía siendo pobre y rural, y allí fundó el Laboratorio Eléctrico Sánchez. No lo hizo solo para producir, sino para dar empleo a gran parte del pueblo. Contrató a sus vecinos, familiares y conocidos. Muchos eran personas que nunca habían trabajado en una fábrica. Mónico los formó. En la fábrica se produjeron aparatos de rayos X portátiles, equipos de terapia de alta frecuencia y dispositivos de electroterapia. El ejército español los compró. El ejército francés se encargó más. Los hospitales españoles y las clínicas rurales los adquirieron. La importancia de esto era radical. Antes de Mónico, no había rayos X en los hospitales de provincia en España. Estaban en las grandes ciudades en los hospitales estatales, pero para la clínica de un pueblo era financiera y físicamente imposible adquirir un aparato de 400 kilos. El dispositivo de Mónico, en cambio, era accesible tanto en precio como en tamaño. En 1929, recibió la medalla en la Exposición Internacional de Barcelona. Varias universidades le otorgaron el doctorado honoris causa. En 1914, llegó la medalla de oro de Ciudad Real, pero nunca fue reconocido del todo a nivel global. Su nombre no entró en los libros de texto internacionales. En 1936, España era un país dividido entre republicanos y franquistas. Durante la Guerra Civil, Mónico estuvo en peligro. Los republicanos asaltaron su fábrica y su casa. Lo buscaron pero no lo encontraron. En su lugar, se llevaron a su asistente, Juan Mota, quien nunca volvió a aparecer. Mónico pasó el resto de su vida en el silencio de Piedrabuena. Mónico Sánchez Moreno falleció el 6 de noviembre de 1961 en su pueblo natal, a los 81 años. El lugar donde nació fue el lugar donde murió. Mi pregunta para ustedes es esta. Los equipos médicos portátiles, cosas que pueden salvar vidas en un frente a un continente de distancia, ¿deben desarrollarse por beneficio económico o por el bien de la humanidad? Mónico eligió lo segundo. ¿Fue lo correcto? Escríbanme en los comentarios. Si esta historia les ha aportado algo, denle al botón de me gusta. El algoritmo solo permite que estas historias lleguen a más personas con su apoyo. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, porque cada semana hay aquí una historia que no se cuenta en otro lugar, pero que merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.